Hola amigos, ¿cómo les va? Vamos al tema 10 de este curso de apologética católica que estamos realizando con fundamentos bíblicos. Fíjense que todo lo que decimos acá está todo fundamentado en la Sagrada Escritura. Y hoy nos toca hablar de alguien muy significativo para los católicos, que es la Virgen María, la Madre de Jesús, que es la Madre de Jesús. Vamos a ver cuáles son los problemas, las controversias que trae en el cristianismo dividido, en el cristianismo separado, la devoción a la Virgen. Primero vamos a ver cómo entra María en el plan de salvación de Dios. Génesis 3.15, vamos a leer de la Biblia, Génesis 3.15. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, es decir, la sentencia dada a la serpiente, ¿sí? Al demonio. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Quiero aprovechar para corregir algo que ya gracias a Dios lo veo que está cada vez más encaminado esto en el sentir popular, porque muchas veces los que tienen cierto fanatismo, y los fanatismos son malos siempre el fanatismo no es bueno, los que tienen cierto fanatismo cambian él por ella, pero la traducción exacta es él, es masculino, ¿sí? Y es un él que está con mayúscula. Él te aplastará, es un pronombre de tercera persona del singular, está con mayúscula. Él te aplastará la cabeza, le dice Dios a la serpiente. Ese él es Jesucristo, es el único. ¿Por qué? A ver, es el único que aplasta la cabeza de la serpiente infernal. ¿En qué momento Jesús aplasta la cabeza de la serpiente infernal? Cuando muere en la cruz y resucita. O sea, cuando se realiza la redención. Sobre todo por su muerte en la cruz. El demonio es derrotado en la cruz. Así como el demonio vence en el árbol del conocimiento del bien y del mal, es derrotado por Cristo en el árbol de la cruz. ¿Sí? Es derrotado por Cristo en el árbol de la cruz. Muchos fanáticos, y esto está mal, muchos fanáticos cambian él por ella, diciendo que la Virgen es la que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y no es así. Es Jesucristo. Este pasaje se llama protoevangelio. Es el primer anuncio del evangelio que existe en el libro del Génesis, ya en los comienzos, en el capítulo 3 del Génesis, ya ese él se está refiriendo a nuestro amado Señor Jesucristo, que con su sangre preciosa va a vencer el pecado y va a aplastar la cabeza de la serpiente infernal. ¿Por qué esto? Porque suele haber las imágenes de la Virgen con que está la Virgen parada sobre la serpiente. Sí, la bondad de María vence el mal, la serpiente como símbolo del mal, que la bondad de María, el sí de María, la cooperación de María en la obra de la salvación, vence el poder del enemigo, vence el poder del mal. Es verdad, pero el que derrota a la serpiente infernal en el árbol de la cruz es el amado Señor Jesucristo. ¿Sí? Bien. Capítulo 7, versículo 14 de Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Son todas alusiones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que van a venir ahora de la presencia de María en la historia de la salvación. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1 y 2. Anunciación, visitación y Magnificat. Tiene una presencia muy fuerte en esos dos capítulos, el Evangelio de Lucas, de la presencia de la Virgen.
Tiene una presencia muy fuerte la Virgen. En Juan 2 muestra el poder intercesor de María. Cuando Jesús realiza el primer milagro, que medio que hay una resistencia, acá muestra, ¿no es cierto?, el poder de la oración, el poder del pedido de María. Jesús, la Virgen y Jesús estaban en la fiesta de bodas en Caná, y María le presenta a Jesús el problema que le había suscitado a los esposos, que se habían quedado sin vino. La fiesta era muy larga y no había alcanzado el vino. Y Jesús medio que está como reticente a hacer algo, ¿no? Pues dice, ¿qué tenemos que ver nosotros, mujer? Sí, mujer era ensalzarla, no era, porque algunos pretenden entender el Evangelio con un lenguaje moderno, y claro, si yo le hubiera dicho a mi madre mujer, no tendría todos los dientes, ¿sí? Tendría que decirle mamá. Pero decirle mujer en esa época era ensalzarla a la persona, ¿sí? Eso daría para un capítulo aparte. Y le dice, ¿qué tenemos que ver nosotros con esto? ¿Sí? Y María, sin decir más nada, segura de su oración, segura de su fe, segura de su Hijo Jesucristo por sobre todas las cosas, le dice a los sirvientes de la boda, le dice, hagan lo que Él les diga. En ningún momento María dice, no, dale, Jesús, te pido por favor, hazlo. No. María está segura de Jesús. Por eso dice, hagan lo que Él les diga. Por eso que cuando María intercede, el poder intercesor de la Virgen es muy importante, porque ahí nos muestra el Evangelio que María está segura del accionar de Cristo. Juan 19, 25 y 27, María es dada como madre al discípulo amado. Apocalipsis 12, la mujer gloriosa, madre del Mesías, revestida de sol con una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, la reina, la madre del rey Mesías. ¿Sí? María no es un añadido tardío, está íntimamente unida a Cristo en la Escritura. Otro tema de discusión con los hermanos separados es la virginidad perpetua de María, y aparece en la Biblia la virginidad perpetua de María. La Iglesia enseña que María fue virgen antes, durante y después del parto. Los fundamentos bíblicos, antes del parto, Lucas 1:34. ¿Cómo puede ser esto? Pues no conozco varón, dice. Indica un propósito de virginidad. Estaba prometida a José, pero todavía no habían, dice el Evangelio de Mateo, acá, Mateo 1:18, María concibe antes de la convivencia matrimonial. ¿Sí? Durante el parto, hay unas alusiones en el Antiguo Testamento, Isaías 66:7, parto sin dolor aplicado por los padres de la Iglesia a María. Vamos a leer a ver qué nos dice Isaías. Isaías, aquí está, vamos a leer todo el versículo. Isaías 66, es el último capítulo de Isaías, versículo 7. Antes de las contracciones, ella dio a luz. Antes de que llegaran los dolores, dio a luz un hijo varón. O sea, el parto virginal de María, antes de las contracciones, o sea, por encima de las contracciones, por encima del dolor, por encima de toda la fisiología del parto de la mujer, parto milagroso. Ezequiel 44, 1, 2. Ezequiel 44, 1 y 2. Dice, el hombre me hizo volver en dirección a la puerta exterior del santuario, la que miraba hacia el oriente, y esta puerta estaba cerrada. Entonces el Señor me dijo, esta puerta permanecerá cerrada,
no será abierta y nadie podrá entrar por ella, porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella, por eso permanecerá cerrada. ¿Sí? Esto los padres de la iglesia le aplican este versículo, lo interpretan, ¿sí? Aplicándoselo de manera alegórica a la Santísima Virgen. María Virgen después del parto, Mateo 1:25. Mateo 1:25. Mateo se me perdió, acá está. Mateo 1, versículo 25. Dice así: y sin que hayan hecho vida en común, ella dio a luz un hijo y le puso el nombre de Jesús. O sea, no la conoció. Conocer en el lenguaje bíblico, en la cultura judía, significa el matrimonio que mantiene relaciones sexuales para concebir un hijo. Dice, no la conoció hasta que dio a luz. Este hasta, eos, no implica cambio posterior. Podemos confrontar esto con el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 23. Vamos a ver qué nos dice. Segundo libro de Samuel, segundo libro de Samuel 6, 23. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Después de su muerte, o sea, hasta, que significa no hay un después. En cuanto a la virginidad perpetua de María, aparecen los hermanos de Jesús. Sí, aparece claramente en Marcos 6:3, y esto es lo que trae también mucha discusión, Marcos 6:3, pero vamos a interpretar lo que significa hermanos. ¿No es acaso el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, de Judas y de Simón, y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Por ejemplo, Lot es llamado, o sea, nosotros sabemos, leyendo la Biblia nos damos cuenta que Lot es el sobrino de Abraham, pero Lot es llamado hermano por Abraham, por ejemplo, ¿sí? Así que vamos con la cultura judía, Abraham. Vamos entonces a leer Génesis 13:8. Abraham dijo a Lot: no quiero que haya altercados entre nosotros dos, ni tampoco entre tus pastores y los míos, porque somos hermanos. Así que agarra uno para cada lado. Si vos vas para el norte, yo voy para el sur. No quiero que haya altercados entre nosotros, porque somos hermanos. Porque eran de una misma familia, pero no eran hermanos de sangre. Así, nunca en la Biblia dice que María tuvo otros hijos. No lo dice. No lo dice. Sí habla de los hermanos de Jesús, que son los del mismo pueblo, los del mismo clan, los de la misma tribu, etcétera, etcétera. Pero no que María haya tenido más hijos. Además que hay también un tema que se da por deducción moral. María no puede tener más hijos, porque cuando José resuelve abandonarla en secreto, ¿sí? Dice el ángel, le dice en sueños a José: no temas recibir a María, porque lo que ha sido concebido en ella proviene del Espíritu Santo. Si María tiene un hijo con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es conocido en la tradición de la Iglesia como el esposo de María. Entonces María tiene un esposo con el cual tiene hijos. José, si bien estaba comprometido, se casaron y todo, pero José hace el papel de custodio de la Sagrada Familia, tanto de María como del niño Jesús, porque si no hubiera habido un José que también desempeñó su papel desde el silencio, desde la humildad, desde la entrega, desde el sacrificio, etcétera, etcétera, desde el trabajo, con el trabajo sustentaba la Sagrada Familia, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos,
Pero en la antigüedad, una mujer embarazada, sola, vieron que dice José resolvió abandonarla en secreto, es decir, José al enterarse del embarazo de María, resuelve abandonarla en secreto porque la ley lo mandaba a José denunciarla a María por adulterio. Aparece embarazada. Entonces la hubiera denunciado por adulterio y a la mujer adúltera, según la ley, tenía que ser apedreada, tenía que ser matada a piedrazos, ¿sí? Vieron que Jesús le pone delante una mujer adúltera y dice Jesús que no tiene pecado que arroje la primera piedra. Bueno, esa suerte le hubiera tocado a la Virgen si José la denunciaba. Pero dice José, que era un hombre justo, resuelve abandonarla en secreto. Es decir, por un acto supremo de amor, ¿no? Esta es la grandeza de José también. Por un acto supremo de amor, José transgrede la ley con tal de preservar a María, porque él en ningún momento deja de amar a María. Sufre los primeros momentos del embarazo de María, lo debe sufrir muchísimo, y lo sufre en silencio. No, José es un capítulo aparte, ¿no? Habría que estudiar la vida de José y es un ejemplo a seguir, ¿no? José tiene tiene de todo para decir la vida de José. Bien, los concilios. Concilio Lateranense del año 649 proclama la virginidad perpetua como dogma, o sea, como dogma de fe. Uno de los dogmas marianos es la virginidad perpetua. ¿Pero por qué? ¿Porque se le ocurrió al Papa? ¿Porque se le ocurrió al concilio? No, amparado en los textos bíblicos que acabamos de ver. Todo es amparado en los textos bíblicos, ¿sí? El segundo concilio de Constantinopla, en el año 553, la llama la siempre virgen. La siempre virgen. Esta doctrina es universal y constante desde los primeros siglos de la Iglesia. Otro tema es el tema de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción, por los méritos de Cristo. Cuando se define el dogma de la Inmaculada Concepción, en el año 1854, el Papa Pío IX, según la bula Ineffabilis Deus, Dios inefable, y los fundamentos bíblicos para la Inmaculada Concepción es Lucas 1:28, alégrate, llena de gracia, gracia plena, totalmente llena de gracia. Lo dice la Escritura, no lo inventó ningún papa, lo dice la Escritura. El ángel se presentó y le dijo, alégrate, llena de gracia, en griego que jaritomene, Jaire María que jaritomene, es decir, Ave María llena de gracia, gracia plena y permanente. Otro fundamento bíblico que ya habíamos leído antes, Génesis 3:15, enemistad total entre la mujer y la serpiente. O sea, distancia del mal, ¿sí? Apocalipsis 12, la mujer gloriosa, sin dominio de mal. María es redimida de modo preventivo, no independientemente de Cristo. No independientemente de Cristo. ¿Por qué llena de gracia? Porque en su vientre tenía que albergar al Hijo de Dios, tenía que recibir al Hijo de Dios. Entonces nada manchado puede estar en contacto con Jesús. Por eso Dios la privilegia con la gracia. Es decir, María, los protestantes te van a decir, no, pero solo Dios, Jesús es sin pecado. Sí, Jesús es sin pecado, lógico, es verdadero Dios, no tiene pecado, ¿sí? Pero María lo es por gracia, no por naturaleza. La naturaleza de María es humana, es pecadora, pero Dios la privilegia con la gracia, la llena de gracia. Y la gracia borra, la fuerza de la gracia borra el pecado original. Borra el pecado original. Romanos 3:23 dice que todos pecaron. Pablo habla de una condición general,
con excepciones evidentes, Jesús, niños, etc. En Adán todos pecaron, en Adán todos somos pecadores, es verdad. Pero en el caso de María, cuando el ángel le dice que Jaritomene, o sea, llena de gracia y bendita entre todas, le dice su prima Isabel, llena de gracia y bendita entre todas, está demostrando que María está sin pecado, que María fue concebida sin pecado. La Biblia no lo dice explícitamente, tampoco define explícitamente la Trinidad, está definida implícitamente, es decir, no todo está explícitamente en la Biblia. Pero esto de la Inmaculada Concepción, según lo veo yo, está explícito en la Biblia. Es decir, alégrate María, llena de gracia, que Jaritomene. Más claro, más evidente. Más claro, más evidente. Pero ¿qué pasa? Los reformadores protestantes y la Virgen María, tanto Lutero, Calvino, etc., no tenían problema con la Virgen. Ellos eran católicos y creían en la virginidad de María. El problema de Lutero es con el Papa, con la Iglesia, se pelea con el Papa, por eso se va de la Iglesia. Martín Lutero defendió la virginidad perpetua de María, afirmó la Inmaculada Concepción en varios escritos. Juan Calvino rechazó que María tuviera otros hijos. Acá aparece uno que no lo conocía, Ulrico Zwinglio, llamó a María la siempre virgen. O sea, este rechazo de María en el protestantismo vino después, o sea, gracias a la sola escritura y a la libre interpretación que proponía Lutero, terminó yéndose para este lado. Pero los reformadores protestantes no tenían problema con María ni con los santos. No tenían problema ni con María ni con los santos. ¿Sí? Lutero no deja de un día para el otro de creer en la Santísima Virgen, de creer en los dogmas marianos, de creer en la virginidad de María. No deja de creer en eso. ¿Sí? O sea, hace una herejía, sí. Pero lo demás vino por evolución, por libre interpretación. Cada uno fue haciendo interpretaciones libres de la Biblia. El protestantismo se fue ramificando en qué sé yo, qué cantidad de ramas y bueno, y llegó a lo que es el día de hoy. ¿Sí? Porque el problema del protestante no es ni la Virgen ni los santos. El problema del protestante es la Iglesia Católica. Es decir, si bien hay muchas ramificaciones del protestantismo y hay muchas sectas protestantes, o sea, hay confesiones protestantes, cristianas, que no están en comunión plena con la Iglesia, como los luteranos, etc. Pero después hay sectas como los Testigos de Jehová, como los mormones, que provienen del protestantismo. Sus fundadores han sido protestantes y han hecho libre interpretación de la Biblia, pero todas tienen un punto en común. Basta que lo diga la Iglesia Católica para negarlo y que sea mentira. O sea, la idea es atacar a la Iglesia Católica. La idea es atacar al dogma católico. Después cuando hablemos de la Iglesia, ¿sí? La ramera, la gran prostituta, la Babilonia, y ninguna parte de la Biblia dice eso. Ninguna parte de la Biblia dice eso. Algunos protestantes dicen la veneración a María viene del paganismo, pero no es idolatría. Acá la Iglesia hace una distinción clave. Culto de latría, adoración, solo a Dios. Culto de dulía, veneración de los santos. Hiperdulía, una veneración más grande, dedicada a la Virgen María. La veneración de María es bíblica también, está en la Biblia, está explícita en la Biblia, no hay por qué negarla. Lucas 1:48, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, lo dice la palabra de Dios.
Juan 2, lo que hablamos hoy en las bodas de Caná, intercesión eficaz de María. Apocalipsis 5:8, intercesión eclesial. La Iglesia combatió activamente el paganismo. Las devociones marianas surgen de la cristología, proteger la verdad sobre Cristo. María no reemplaza a Dios, conduce siempre a Él. Hagan lo que Él les diga. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. María canta la alabanza de Dios. Invita a la alabanza de Dios. El culto a María es alabanza a Dios. Es decir, la obra de Dios se realiza plenamente en María. Y rindiendo culto a María estamos alabando a Dios, estamos adorando a Dios, estamos alabando la obra de Dios en la creación llena de gracia, en la creación perfecta. O sea, lo que ya se realizó en María es el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. María se convierte en el modelo acabado en el cual nos tenemos que reflejar para asemejarnos más a su Hijo Jesucristo. María no reemplaza a Dios, conduce siempre a Él, a Jesús por María. Mis hermanos, nos estaremos viendo para el próximo video, si Dios quiere. Chao, amigos.